Lo último que esperaba escuchar en el hospital, con mi brazo recién fracturado, fue a mi nuera susurrando entre dientes: «La próxima vez será peor». Y luego, ese dolor punzante cuando sus dedos apretaron exactamente donde el hueso estaba roto. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, la suya fría como el hielo, la mía nublada por las lágrimas que intenté contener. En ese momento, a mis 67 años, sentí miedo como nunca antes. Soy Dolores Quintana, y esta historia que voy a compartir con ustedes en el canal Abuela Recordó no es fácil de contar. Cada recuerdo todavía trae un nudo en mi pecho, incluso ahora que todo ha pasado. Ustedes saben, cuando llegamos a cierta edad, las personas comienzan a tratarnos de manera diferente. Una mirada de impaciencia aquí, una palabra más brusca allá. Comenzamos a dudar si realmente estamos volviéndonos confusos, como dicen, o si hay algo más sucediendo. En mi caso, había mucho más. La sala de emergencias del Hospital San Rafael estaba llena aquella tarde de domingo. El olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo constante de las conversaciones, los llamados por altavoz y el sonido metálico de las camillas siendo trasladadas por los pasillos. Mi brazo derecho, inmovilizado temporalmente, palpitaba con un dolor que los analgésicos apenas lograban mitigar. Pero más dolorosa que la fractura era la terrible comprensión que acababa de golpearme. La mujer que mi hijo amaba, la madre de mi nieto, era una completa desconocida, una desconocida peligrosa. Todo había comenzado como un día normal en el restaurante El Fogón. El aroma a carne asada y chimichurri llenaba el ambiente. Las mesas de madera oscura estaban ocupadas por familias disfrutando del tradicional asado dominical. Mi hijo Javier había regresado de un viaje de negocios el día anterior y quería celebrar con una comida familiar. Mi nieto Tomás estaba especialmente animado por haber ganado un concurso de matemáticas en su colegio. Yo me sentía orgullosa, claro. Como profesora jubilada de matemáticas, siempre había estimulado su talento natural para los números. Fue entonces cuando comenzó sutilmente. Belén, con su elegante vestido color borgoña y su cabello perfectamente peinado, comenzó a tejer su red de mentiras. «Doña Dolores, ¿recuerda aquel médico que visitó la semana pasada? Creo que necesitamos programar otra cita. No ha tomado los medicamentos que le recetó para la memoria». No hubo ningún médico. No hubo medicamentos. Tragué saliva, mirando a mi hijo que frunció el ceño, preocupado. Tomás me observaba con esos ojos perspicaces que siempre parecían ver más allá de las apariencias. «No hubo ningún médico, Belén», respondí, intentando mantener mi voz firme. Ella rió, esa risa musical que encantaba a todos, y tocó mi brazo con falsa ternura. «Ve, Javier, es exactamente de esto de lo que estoy hablando. La memoria de tu madre está empeorando». Algo se quebró dentro de mí en ese momento. Décadas de dignidad, de trabajo honesto, de criar a un hijo sola, siendo amenazadas por... ¿Qué? ¿Por qué esta mujer estaba haciéndome esto? «Necesito ir al baño», murmuré, levantándome. Para mi sorpresa, Belén se levantó también. «Voy con usted, doña Dolores. No quiero que se pierda por el camino», dijo, sonriendo a los demás en la mesa, la nuera perfecta y dedicada. En el estrecho pasillo que llevaba aquí a los baños, lejos de las miradas de la familia, la confronté. «¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué mal te he hecho?». La sonrisa de Belén desapareció como si nunca hubiera existido. Sus ojos se estrecharon, fríos como nunca los había visto antes. «Usted es un estorbo, ¿sabe? Javier sería mucho más exitoso sin tener que preocuparse por una vieja entrometida. ¿Realmente cree que él la elegiría a usted en vez de a mí?». «Mi hijo me conoce», respondí, intentando sonar más confiada de lo que me sentía. «Él sabe que no estoy confundida ni perdiendo la memoria». Fue cuando ella dio un paso adelante, su rostro a centímetros del mío. «Cuando termine con él, no habrá más Javier para protegerla. Ya está transfiriendo nuestros ahorros a las inversiones que sugerí. Es solo cuestión de tiempo». Di un paso atrás, impactada por la frialdad calculadora en su voz. Fue entonces cuando ella simplemente me empujó. No fue un empujón fuerte, pero la sorpresa me hizo perder el equilibrio. Intenté sujetarme a la pared, pero mi brazo derecho se torció en un ángulo extraño cuando caí. El chasquido del hueso rompiéndose fue seguido por un dolor agudo que me quitó el aliento. El resto sucedió en una confusión,
Javier corriendo, personas aglomerándose, Belén con lágrimas en los ojos, lágrimas falsas, me di cuenta después, diciendo, tropezó, no pude sujetarla a tiempo. En el Hospital San Rafael, mientras esperábamos los resultados de los exámenes, Belén insistió en quedarse a solas conmigo un momento. Javier, amor, ve a buscar un café. Tu madre parece pálida. Quizás un poco de azúcar la ayude. Yo la cuido. Tan pronto como mi hijo se alejó, ella se inclinó cerca de mí y fue cuando susurró aquellas palabras que nunca olvidaré, mientras sus dedos apretaban exactamente donde mi brazo estaba fracturado. La próxima vez será peor, mucho peor. El dolor físico fue intenso, pero lo que realmente me atravesó fue la comprensión. Aquella mujer no era simplemente mala, era peligrosa y estaba jugando un juego largo, paciente, meticuloso. Un juego que yo todavía no comprendía totalmente. Mi hijo regresó con el café, interrumpiendo aquel terrible momento con Belén. Ella inmediatamente transformó su rostro en una máscara de preocupación, secando lágrimas que no existían. Oh, querido, estoy tan afectada. Tu madre debe tener tanto dolor. Javier puso su brazo alrededor de ella, consolándola, mientras yo contenía mis propias lágrimas. De dolor físico, sí, pero principalmente de un miedo que nunca había sentido antes. El médico, doctor Sebastián Orozco, entró en la sala con los resultados de los exámenes. Fractura en el radio, explicó señalando la radiografía. Necesitará cirugía para colocar clavos. Mientras hablaba sobre procedimientos y recuperación, noté su mirada atenta alternando entre mí y mi nuera. Había algo en sus ojos. ¿Una duda, quizás? Más tarde descubrí que los médicos están entrenados para identificar señales de abuso en adultos mayores. Tal vez percibió algo en mi mirada asustada o en la manera como Belén mantenía aquella solicitud exagerada. Necesito hablar con usted a solas por un momento, dijo el doctor Orozco, mirándome directamente. Cuestiones de rutina antes de la cirugía. Belén inmediatamente se adelantó. Doctor, mi suegra ha tenido episodios de confusión mental. Mejor me quedo para garantizar que la información sea precisa. El doctor Orozco mantuvo su postura profesional, pero firme. Aprecio su preocupación, pero son protocolos médicos que exigen privacidad. Solo 5 minutos. Vi un destello de irritación cruzar el rostro de Belén antes de que pudiera controlar su expresión. Claro, doctor, estaré justo afuera con mi esposo. Cuando finalmente nos quedamos a solas, el doctor Orozco acercó una silla y se sentó a mi lado, hablando en voz baja. Doña Dolores, necesito preguntarle algo importante. ¿Esta caída fue realmente un accidente? Sentí un nudo en la garganta. Aquella era mi oportunidad de hablar, de pedir ayuda, pero las palabras de Belén resonaban en mi mente. La próxima vez será peor. ¿Y si hablaba y nadie me creía? ¿Y si hablaba y la situación empeoraba? Fue un accidente, murmuré, odiándome por mi cobardía. El médico me observó por un largo momento. Entiendo, pero quiero que sepa que si, en cualquier momento, necesita conversar sobre cualquier cosa, estamos aquí. Tenemos recursos, personas que pueden ayudar. Luego escribió algo en una pequeña tarjeta y la colocó discretamente en el bolsillo de mi bolso que estaba sobre la cama. Este es mi número personal y el número de una colega que trabaja con situaciones especiales. Más tarde en casa, descubrí que la colega era de la comisaría seccional Quinta, especializada en protección a adultos mayores. El doctor Orozco había visto más allá de la superficie, pero respetó mi silencio. Aquella tarjeta se volvería crucial meses después. La cirugía ocurrió al día siguiente. Cuando desperté de la anestesia, Belén estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, la misma mano que había apretado mi brazo fracturado horas antes. Javier estaba allí también, su rostro marcado por la preocupación sincera. Mamá, gracias a Dios que estás bien. Belén ha sido un ángel, ¿sabes? Pasó toda la noche aquí. No quiso ir a casa ni para cambiarse de ropa. Miré a mi nuera, su rostro exhibiendo exactamente la cantidad correcta de agotamiento y dedicación. Una actriz perfecta. Somos familia, doña Dolores, dijo, apretando mi mano un poco más fuerte de lo necesario. Me encargo personalmente de su recuperación. Aquellas palabras enviaron un escalofrío por mi columna. Recuperación bajo los cuidados de Belén. La perspectiva era aterradora. Los días siguientes en el hospital fueron un extraño ballet de apariencias. Belén
la nuera perfecta delante de los médicos, enfermeras y principalmente de Javier. Traía flores, arreglaba mis almohadas, insistía en alimentarme como si fuera una niña. «Mira cómo te cuida bien, mamá», comentaba Javier, claramente emocionado. ¿Y cómo podría él sospechar? La puesta en escena era impecable, pero cuando mi hijo salía para resolver asuntos de trabajo o buscar algo en casa, la máscara caía. Belén hojeaba revistas desinteresadamente, ignorando mis pedidos de agua o para ajustar la cama. A veces, accidentalmente, golpeaba mi brazo operado al levantarse, observando mi expresión de dolor con un brillo de satisfacción en sus ojos. Fue durante esos momentos a solas que comencé a notar patrones en su comportamiento, la manera como revisaba constantemente su teléfono, siempre con la pantalla inclinada lejos de mí, las llamadas que atendía en susurros, alejándose hasta el pasillo, y más inquietante aún, las visitas ocasionales de su hermano Vicente, un hombre de traje impecable y ojos tan calculadores como los de ella. «¿Sabe, doña Dolores?», me dijo cierta vez mientras estábamos solas. «Creo que esta caída suya fue una bendición disfrazada. Javier finalmente está percibiendo que usted necesita cuidados constantes. Ya estamos conversando sobre opciones de residencias para adultos mayores. Lugares muy bonitos, nadie sabe. Con enfermeras las 24 horas. Me congelé al percibir su plan. Alejarme completamente de mi hijo, en un lugar donde tendría aún menos control, menos voz. «Mi apartamento es mi hogar», respondí, intentando mantener la voz firme. «No tengo intención de mudarme». Ella sonrió, esa sonrisa fría que ahora conocía bien. Las intenciones cambian cuando la salud mental se deteriora, ¿no es así? Especialmente cuando comenzamos a imaginar cosas, como pensar que la nuera está, ¿cómo decirlo?, maltratando a la pobre suegra confundida. El mensaje era claro. Si intentaba decir algo a Javier, ella se aseguraría de que yo pareciera mentalmente inestable. ¿Y quién me creería a mí contra ella? La exitosa profesional, esposa devota, no era ejemplar. Cuando recibí el alta, una semana después, se decidió que me quedaría temporalmente en el apartamento de Javier y Belén en la Torre del Cielo. «Será mejor para tu recuperación, mamá», insistió mi hijo. «Tenemos espacio de sobra», y Belén insiste. El lujoso condominio en Barrio Jardín era prácticamente una prisión dorada. Mi rutina allí era controlada en cada detalle por Belén. Horarios específicos para medicación, alimentación, fisioterapia. A primera vista, parecía apenas organización y cuidado, pero pronto percibí el patrón. Siempre estaba sola durante el día, cuando Javier iba a trabajar. Belén, supuestamente trabajando desde casa, raramente aparecía hasta minutos antes del regreso de mi hijo. Mi habitación quedaba en la planta baja, lejos de su oficina en el segundo piso. Mi celular accidentalmente cayó en la bañera al tercer día. «No se preocupe, compraremos otro», Belén prometió. Pero las semanas pasaron sin que eso sucediera. El teléfono fijo de la casa solo funcionaba para llamadas internas, de una habitación a otra. Estaba efectivamente aislada. Fue Tomás, mi nieto perspicaz, quien rompió parte de ese aislamiento. Comenzó a volver más temprano del colegio, alegando proyectos de estudio, y pasaba las tardes conmigo. Aquellos momentos se convirtieron en mi refugio. Conversábamos sobre libros, matemáticas, su pasión y sobre el pasado. Historias de su padre cuando era niño que lo hacían reír a carcajadas. «Bobo, ¿está pasando algo?», me preguntó un día Tomás, susurrando aunque estábamos solos en la habitación. La noto diferente. Dudé. Involucrar a mi nieto adolescente en los problemas de los adultos parecía incorrecto, pero al mismo tiempo, su presencia atenta y cariñosa era como un faro en medio de la oscuridad de mis días. «Tomás, tu abuela solo está cansada de la recuperación», respondí evasivamente. «Pero tenerte aquí hace todo más fácil». Él asintió, no totalmente convencido. «Si necesita cualquier cosa, puede decírmelo, ¿vale? Yo la ayudo». Fue en ese momento que me di cuenta. No estaba completamente sola. Había personas que podrían ayudarme. Tomás, el doctor Orozco, quizás hasta mi vieja amiga Inés Salazar, si lograba contactarla. La cuestión era cómo hacerlo sin poner a nadie en riesgo, especialmente a mi nieto.
Trabajé como profesora de matemáticas toda mi vida en Córdoba, Argentina. Los números siempre fueron mi lenguaje, mi certeza en el mundo. Me jubilé hace algunos años del colegio donde construí mi carrera, pero nunca perdí la habilidad de percibir cuando las cuentas no cuadran. Y no estoy hablando solo de dinero. Vivo en el barrio Nueva Córdoba desde hace más de 3 décadas, en el mismo apartamento desde donde veo el parque cuando el día está despejado. Fue aquí donde crié a mi único hijo, Javier, después de que mi esposo falleciera tan joven. Tal vez ahí comenzaron nuestros problemas, en mi dedicación casi obsesiva a mi hijo, para compensar la ausencia del padre. Javier creció, se convirtió en ingeniero civil, construyó una carrera brillante. Teníamos una relación tan cercana que llegué a temer que no encontrara a alguien con quien compartir la vida. Y entonces, como un vendaval, Belén entró en nuestras vidas. Recuerdo perfectamente el día que la conocí. Ella con su traje impecable, su sonrisa medida, sus ojos atentos que parecían analizar cada detalle de mi casa, de mí. Es un placer finalmente conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso, dijo, y me abrazó con un perfume caro que me dejó ligeramente mareada. Al principio, confieso, sentí esa punzada de celos que toda madre siente cuando percibe que ya no es la única mujer en la vida del hijo, pero intenté sofocarlo. Belén parecía perfecta, ejecutiva exitosa, inteligente, articulada. Hablaba sobre inversiones, mercado financiero, cosas que, como profesora de matemáticas con afición por la economía, yo entendía bien, y parecía impresionada con mis conocimientos. Usted es increíble, doña Dolores. Ahora entiendo de dónde Javier sacó su determinación, comentaba, mientras tomábamos té en mi balcón. La boda ocurrió en menos de un año, una ceremonia elegante pero íntima en los jardines del Hotel Imperial. Recuerdo haber llorado de emoción mientras bailaba con mi hijo y a Belén acercarse, abrazarme y decir, somos una familia ahora. Si hubiera sabido lo que aquellas palabras realmente significaban, los cambios fueron sutiles al principio. Un comentario aquí, un suspiro impaciente allá. Belén siempre sonreía y me abrazaba cuando Javier estaba cerca. Mi querida suegra decía, y todos sonreían, encantados con aquella nuera perfecta. Pero cuando estábamos a solas, su rostro se transformaba, como si una máscara cayera. ¿No cree que este apartamento está quedando demasiado grande para una persona sola?, comenzó a preguntar casualmente. Javier y yo estamos preocupados por usted viviendo sola. Olvidó tomar el medicamento ayer, ¿no es así? Pero yo no había olvidado nada. Pequeñas mentiras para mi hijo comenzaron, que me había perdido volviendo del supermercado, que había olvidado la estufa encendida. Nada de eso era verdad. Las visitas de Javier se volvieron más tensas. Mamá, necesitas cuidarte mejor, decía, preocupado. Belén me contó que te encontró vagando por el pasillo del edificio, confundida. Yo lo negaba, claro, pero veía la duda en sus ojos. ¿Cómo podría él desconfiar de su propia esposa? Y peor, ¿cómo podría creer que una mujer educada y sofisticada como Belén estaría deliberadamente intentando alejarme de él? En casa, sola, comencé a hacer anotaciones, fechas, horas, lo que había sucedido realmente versus lo que Belén decía que había sucedido. Guardaba estos papeles en el cajón de mi cómoda, entre mi ropa interior, donde sabía que nadie revisaría. Era mi pequeña resistencia, mi forma de aferrarme a la cordura cuando comenzaba a dudar de mí misma. Mi amiga de infancia, Inés, fue la primera en percibir que algo andaba mal. Dolores, te conozco hace más de 60 años. No estás confundida, ni un poco. Hay algo extraño sucediendo, dijo, mientras tomábamos café en Los Naranjos, cerca de casa. Lloré de alivio, porque alguien finalmente me creía. 3 semanas pasaron en ese extraño limbo en la Torre del Cielo. Mi brazo comenzaba a recuperarse, y con él, mi determinación. Comencé a observar a Belén más atentamente. Sus horarios, sus conversaciones telefónicas siempre en voz baja en la oficina, su computadora constantemente bloqueada con contraseña. Una tarde, mientras Belén estaba en la ducha, Tomás me trajo su propia laptop para que vea sus emails o lo que quiera, explicó con una sonrisa cómplice. La contraseña del Wi-Fi está aquí. Señaló un papel donde había anotado la información. Aquel gesto simple fue mi primera reconexión con el mundo exterior. Rápidamente envié un email a Inés, explicando resumidamente mi situación
y pidiéndole que contactara a mi vecino Rodrigo. No llames al apartamento de Javier, advertí. Dile a Rodrigo que espere mi contacto. Borré el email enviado y devolví la laptop a Tomás antes de que Belén pudiera descubrirlo. El brillo de aprobación en los ojos de mi nieto me dijo que él sospechaba, de alguna forma, que algo no estaba bien en aquella casa. Por la noche, durante la cena, Belén estaba particularmente animada. «Tengo noticias maravillosas», anunció, sosteniendo la mano de Javier. «Aquella inversión que discutimos está lista para avanzar. Solo necesitamos transferir los fondos hasta el fin de semana». Javier pareció dubitativo. «Es una cantidad considerable, Belén. Casi todos nuestros ahorros, más el valor de la venta del terreno en las afueras. Amor, ya lo discutimos. Es una oportunidad única. Mis contactos en el mercado financiero garantizaron que el retorno será espectacular. En 6 meses, podríamos incluso comprar aquella casa en Punta del Este que siempre soñamos». Observé la escena con creciente alarma. ¿Qué inversión sería esa que exigía transferir todos los ahorros de la familia? ¿Por qué la prisa? Y más importante, ¿por qué Belén, siempre tan reservada sobre asuntos financieros, estaba discutiendo esto abiertamente delante de mí? La respuesta llegó algunos días después, cuando accidentalmente escuché una conversación telefónica de ella. Estaba regresando de la fisioterapia más temprano de lo previsto, acompañada por el chofer que Javier había contratado. La casa parecía vacía y me movía silenciosamente por los pasillos con mi brazo todavía en cabestrillo. La voz de Belén venía de la oficina, la puerta entreabierta. «Sí, todo conforme a lo planeado. La transferencia será realizada el viernes. No, él no sospecha nada. La vieja está bajo control. Tan pronto como el dinero esté seguro, me desharé de ella de una vez. Claro que tengo los documentos listos. Él firmará pensando que son apenas formalidades para la inversión». Mi sangre se heló. No era solo yo quien estaba en peligro. Javier estaba a punto de ser víctima de una estafa elaborada. Belén planeaba desaparecer con todo el dinero de la familia. Y después, ¿qué sucedería conmigo? Las implicaciones de «me desharé de ella de una vez» eran aterradoras. Volví a mi habitación sin ser notada, el corazón martillando en mi pecho. Necesitaba actuar y rápido. ¿Pero cómo? No tenía pruebas concretas, solo fragmentos de una conversación que, aisladamente, podrían ser explicados de otras formas. Fue cuando recordé la tarjeta que el doctor Orozco había colocado en mi bolso. La recuperé de dentro del forro, donde la había escondido. Necesitaba hacer una llamada, pero ¿cómo? El teléfono de la casa no permitía llamadas externas, y yo no tenía celular. La oportunidad surgió al día siguiente. Tomás apareció después del colegio con un pequeño paquete. «Un regalo para usted», dijo, entregándome una cajita cuando estábamos solos. Dentro había un teléfono celular básico, prepago. Pensé que podría necesitarlo, explicó con una sabiduría más allá de sus 16 años. La clave de desbloqueo es su fecha de nacimiento. Abracé a mi nieto con lágrimas en los ojos. «Tomás, eres extraordinario, pero necesito que me prometas algo. No le cuentes a nadie sobre este teléfono. A nadie, ¿entendido?» Él asintió, serio. «Sé que algo está mal, abuela. He estado observando cosas». «¿Qué cosas, mi querido?» Tomás dudó. Luego habló en voz baja. «Archivos extraños en la computadora de mamá. Yo no debería haber mirado, pero la dejó abierta una vez. Había documentos con el nombre de papá, pero la firma no parecía la suya. Y listas de cuentas bancarias con nombres que no reconocí». Mi corazón se aceleró. ¿Sería posible que mi nieto hubiera encontrado pruebas de la estafa que Belén estaba preparando? «Tomás, esto es muy importante. ¿Podrías copiar alguno de esos documentos?» Él se mordió el labio, pensativo. «Puedo intentarlo. Ella generalmente deja la computadora encendida cuando va al gimnasio. Pero abuela, esto es serio, ¿verdad? No es solo que te trate mal. Muy serio, mi querido. Más de lo que imaginas. Pero prometo que voy a resolver todo y proteger a ti y a tu padre. Solo necesito un poco más de tiempo y algunas pruebas». Aquella noche, mientras todos dormían, usé el celular que Tomás me había dado para llamar al número en la tarjeta del doctor Orozco. Para mi sorpresa, a pesar de la hora tardía, atendió al segundo tono. «Doctor, aquí es Dolores Quintana, la señora con el brazo fracturado, ¿recuerda?» «Doña Dolores, claro que la recuerdo. He estado pensando en usted. ¿Cómo va la recuperación?» «El brazo está mejorando, doctor, pero la situación está empeorando.
Usted tenía razón en sus sospechas. No fue un accidente. Y ahora descubrí que hay mucho más en juego. En voz baja expliqué todo. Las amenazas, el aislamiento, la conversación que había escuchado, los documentos sospechosos que Tomás mencionó. El doctor Orozco escuchó atentamente sin interrumpir. Doña Dolores, usted está en peligro, dijo finalmente. Y su hijo también, por lo que me cuenta. Necesitamos actuar con cuidado, pero rápidamente. La comisaria Luciana Padrón, cuyo número también le di, está especializada en casos como el suyo. Voy a contactarla inmediatamente. Pero doctor, no tengo pruebas concretas, será mi palabra contra la de ella. Por ahora, pero con la orientación adecuada, podemos ayudarla a conseguir esas pruebas. Usted mencionó a su vecino, Rodrigo. ¿Es de confianza? Absolutamente. Fue abogado criminalista durante 40 años antes de jubilarse. Perfecto. Contacte con él mañana. Mientras tanto, activaré a la comisaria Padrón. Elaboraremos un plan y le responderemos. Colgué la llamada sintiendo por primera vez en semanas una chispa de esperanza. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía aliados ahora. Tomás, el doctor, Orozco y pronto Rodrigo y la comisaria Padrón. Guardé el teléfono dentro de la funda de la almohada e intenté dormir, pero mi mente bullía. ¿Qué haría Belén si descubriera que yo sabía de sus planes? ¿Cuán peligrosa era realmente? ¿Y cómo podría proteger a mi hijo y a mi nieto de lo que estaba por venir? En la mañana siguiente, mientras tomaba café en la terraza, mirando hacia el parque desde la Torre del Cielo, hice una promesa silenciosa a mí misma. Aquella mujer no destruiría mi familia. De alguna forma encontraría fuerza, no solo para sobrevivir, sino para luchar. Lo que no sabía en aquel momento era que la batalla sería mucho más compleja y peligrosa de lo que podría imaginar, y que antes de que todo terminara, descubriría verdades sobre Belén, o mejor, sobre quién realmente era, que nos impactarían a todos. Esa misma mañana, mientras aún tomaba mi café en la terraza, Belén apareció usando su conjunto de gimnasia. Noté que estaba demasiado maquillada para alguien que supuestamente solo iría a ejercitarse. «Voy al gimnasio y después tengo algunas reuniones», anunció ajustando el bolso en su hombro. «La empleada vendrá más tarde. No intente salir sola, doña Dolores. Recuerde lo que el médico dijo sobre el reposo». Asentí obedientemente interpretando el papel de la suegra frágil. «Claro, querida, no te preocupes por mí». Tan pronto como escuché el auto de Belén dejando el garage, tomé el celular escondido y llamé a mi vecino Rodrigo. Después de años como abogado criminalista, Rodrigo Zambrano había desarrollado un sexto sentido para los problemas. Apenas necesité explicar la situación completa. Él ya estaba conectando los puntos. «Dolores, esto es extremadamente serio», dijo, su voz grave, reflejando la preocupación. «Tenemos que documentar todo. Necesitamos pruebas concretas antes de confrontarla o involucrar a la policía formalmente». «¿Pero cómo? Estoy prácticamente prisionera aquí. Tengo algunos recursos que pueden ayudar», respondió Rodrigo escogiendo las palabras con cuidado. «En mi carrera, desarrollé contactos con investigadores privados. Voy a activar uno de confianza para que nos asesore. Mientras tanto, necesito que hagas algo extremadamente importante. Documenta absolutamente todo. Anota fechas, horas, conversaciones. Si puedes grabar, mejor aún. El celular que Tomás me dio tiene grabadora de voz», comenté, sorprendida por mi propia capacidad de pensar estratégicamente en medio de la crisis. «Excelente. Úsala siempre que estés sola con ella. La ley permite grabaciones cuando una de las partes está al tanto. En este caso, tú. Y Dolores, ten cuidado. Si ella descubre que sabes de la estafa, la situación puede volverse aún más peligrosa». Aquella advertencia hizo que mi estómago se hundiera. El peligro era real, y no solo para mí. Después de colgar, medité sobre mis próximos pasos. Tomás llegaría del colegio en algunas horas. Belén, según ella misma informó, solo regresaría por la noche. Javier estaba en un viaje de negocios a Buenos Aires, volviendo apenas al día siguiente. Era una ventana de oportunidad pequeña, pero valiosa. Caminé lentamente por la casa, mi brazo aún dolorido en el cabestrillo, observando cada detalle con nuevos ojos. Esta ya no era solo la casa de mi hijo, era el escenario de una conspiración, un teatro donde Belén representaba su papel más convincente. Me detuve frente a una fotografía de boda de ellos en la pared.
Javier sonreía, genuinamente feliz. Belén, a su lado, exhibía aquella sonrisa perfecta que ahora sabía que era completamente vacía. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Cómo no percibí antes las señales? Peor aún, ¿cómo permitir que mi hijo y mi nieto permanecieran un día más bajo el mismo techo que ella? El sonido de la puerta principal me sobresaltó. Era demasiado temprano para que fuera Tomás o Belén. Mi corazón se aceleró. ¿Sería Belén regresando inesperadamente? Me quedé inmóvil en medio del pasillo, buscando frenéticamente una explicación para estar deambulando por la casa. ¿Abuela? ¿Estás ahí? La voz de Tomás me trajo alivio instantáneo. En la sala, querido. ¿No deberías estar en el colegio? Tomás entró dejando la mochila en el sofá. Sus ojos normalmente brillantes parecían preocupados y verificó rápidamente si estábamos realmente solos antes de hablar. Clase de educación física cancelada. Abuela, lo conseguí. Sacó una pequeña memoria USB del bolsillo. Copié algunos archivos de su computadora. Fue difícil porque tiene contraseñas en todo, pero dejó la sesión abierta cuando salió corriendo para atender una llamada ayer. Tomé el pequeño objeto como si fuera una reliquia preciosa. Tomás, ¿tienes idea de lo importante que puede ser esto? Sé que algo está mal. Vi documentos con la firma de papá, pero no parecía su letra. Y hay emails con personas extrañas, hablando sobre transferencias a cuentas en el exterior. Sentí un escalofrío. Mi nieto de 16 años había conseguido las pruebas que tanto necesitaba, poniéndose potencialmente en riesgo. Su coraje y lealtad me conmovieron y asustaron al mismo tiempo. Tomás, esto es más serio de lo que imaginas. Tu madre, Belén, ella no es quien pensamos que es. Lo sé, respondió simplemente con una madurez que me sorprendió. Ya lo sospechaba desde hace tiempo. Ella es diferente cuando papá no está cerca. La manera como me mira a veces, como si yo fuera un estorbo. Oh, mi querido. Lo abracé con mi brazo bueno, sintiendo el peso de la responsabilidad. Vamos a resolver esto, te lo prometo. Pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos ahora. Ella no puede sospechar que sabemos algo. Tomás asintió, determinado. ¿Qué hacemos con esto? Señaló la memoria USB. Necesitamos ver el contenido, pero no aquí. No en una computadora que ella pueda revisar después. Puedo llevársela a mi amigo Germán. Es un genio de informática y totalmente confiable. Dudé, evaluando los riesgos. Involucrar a más personas significaba más variables, más posibilidades de que algo saliera mal. Pero tampoco teníamos muchas opciones. Está bien, pero pídele absoluta discreción. Dile que es un proyecto secreto del colegio o algo así. Tomás guardó la memoria USB nuevamente. Voy ahora mismo. Volveré antes de que ella llegue. Cuando me quedé sola nuevamente, la ansiedad comenzó a consumirme. Habíamos iniciado algo que no podría ser fácilmente interrumpido. Si Belén descubría que estábamos investigándola, ¿cuáles serían las consecuencias? Ya me había empujado una vez, amenazado directamente. ¿Hasta dónde llegaría para proteger sus planes? Intenté distraerme ordenando mi habitación, una tarea difícil con solo un brazo funcional. Fue cuando noté algo extraño en el cajón de la mesita de noche. Mis medicamentos para la presión habían sido sustituidos. Las cápsulas, que deberían ser blancas y azules, ahora eran solo blancas. Examiné el frasco. La etiqueta parecía la misma, pero las pastillas definitivamente eran diferentes. ¿Estaría Belén adulterando mi medicación? La idea me heló por dentro. Coloqué algunas pastillas en un pequeño sobre y lo guardé junto con el celular escondido. Una prueba más para añadir al creciente expediente contra mi nuera. Tomás regresó a media tarde, jadeante y con los ojos muy abiertos. Abuela, Germán logró abrir algunos archivos. Es peor de lo que imaginábamos. Ella tiene varias identidades. Encontramos documentos con al menos 3 nombres diferentes, todos con su foto. ¿Cómo así? Diferentes identidades. Documentos de identidad, pasaportes, uno a nombre de Belén Figueroa, otro como Marcela Ordóñez y un tercero como Ana Sotomayor. Y hay más. Encontramos transacciones bancarias. Está desviando dinero a cuentas en las Islas Caimán, grandes cantidades. Mis sospechas se confirmaban de la peor manera posible. No estábamos lidiando apenas con una nuera manipuladora. Estábamos ante una criminal profesional, posiblemente una estafadora con un historial de fraudes.
Tomás, necesitamos contactar a la policía inmediatamente. Germán ya hizo copias de todo, incluso capturas de pantalla. También encontramos emails hablando sobre el próximo objetivo después de que el trabajo en Córdoba esté concluido. Dios mío, murmuré intentando procesar la magnitud de la situación. Está planeando desaparecer con el dinero de tu padre y ya tiene a la próxima víctima en la mira. El sonido de un auto estacionando en el garaje nos interrumpió. Tomás palideció. Es ella. Abuela, ¿qué hacemos? Actúa normalmente. Instruí intentando mantener la calma. No demuestres nada diferente. Voy a llamar al doctor Orozco en cuanto pueda. Belén entró en la casa como un huracán de energía falsa, bolsas de compras en los brazos, sonrisa brillante en el rostro. Tomás, no sabía que ya estabas en casa. Traje aquellas zapatillas que querías. Observé a mi nieto con admiración mientras interpretaba perfectamente al adolescente entusiasmado, agradeciendo por la sorpresa. No había rastro del miedo o de la rabia que sé que debía estar sintiendo. Doña Dolores, compré aquel té que le gusta. Belén se volvió hacia mí, toda solicitud. ¿Quiere que le prepare una taza ahora? No, gracias, respondí, intentando mantener la voz neutra. Ya tomé bastante líquido hoy, especialmente después de descubrir que puedes estar envenenando mis medicamentos, completé mentalmente. El resto de la tarde transcurrió en una extraña normalidad escenificada. Belén preparó la cena, parloteando sobre sus reuniones del día. Tomás fingió interés en sus nuevas zapatillas, mientras yo fingía estar demasiado cansada para conversar mucho, lo que no era enteramente falso. Cuando finalmente me retiré a mi habitación, esperé hasta oír la casa silenciarse completamente. Alrededor de la medianoche, saqué el celular del escondite y llamé nuevamente al doctor Orozco. Tenemos pruebas, susurré, relatando todo lo que Tomás había descubierto. Está usando identidades falsas, desviando dinero al exterior y sospecho que está adulterando mi medicación. Esto es extremadamente grave, respondió el médico, su voz reflejando la seriedad de la situación. Hablé con la comisaria Padrón. Quiere reunirse con usted lo más rápido posible, pero necesitamos hacerlo con discreción. Belén no puede sospechar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Raramente me deja salir sola. Mañana programaré una consulta de seguimiento en el hospital. Un pretexto médico legítimo. La comisaria nos encontrará allí, en mi consultorio. ¿Puede convencer a Belén de dejarla ir? Si le digo que estoy sintiendo dolor en el brazo, no tendrá cómo negarse. Necesita mantener las apariencias de nuera dedicada. Perfecto. Consúltala a las 10:30. Traiga las pastillas sospechosas y, si es posible, copias de los documentos que su nieto encontró. En la mañana siguiente, durante el desayuno, anuncié que estaba sintiendo dolores intensos en el brazo. Belén, en presencia de Tomás, inmediatamente demostró preocupación. Oh, doña Dolores, debemos ir al hospital entonces. La llevaré ahora mismo. No es necesario que te molestes, querida, respondí poniéndola a prueba. ¿Puedo pedir un taxi? De ninguna manera, protestó exactamente como yo esperaba. ¿Qué clase de nuera sería? Insisto en acompañarla. En el auto, camino al hospital, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Aquella mujer a mi lado, conduciendo cuidadosamente mientras hablaba sobre cómo los médicos necesitaban ser más atentos con pacientes mayores, era una completa extraña usando el rostro de mi nuera. Una criminal calculadora que había entrado en nuestras vidas con un objetivo claro: robar todo lo que mi hijo había construido y posiblemente deshacerse de mí en el proceso. En el hospital, el doctor Orozco nos recibió con profesionalismo. Doña Dolores, vamos a examinar ese brazo. Señora Belén, si no le importa, necesito hacer algunos exámenes más detallados. Puede ser demorado. Tal vez quiera aprovechar para tomar un café en la cafetería del hospital. Prefiero quedarme. Belén respondió prontamente. No me importa la espera. El médico asintió, preparado para esa resistencia. Comprendo su dedicación, pero algunos de los exámenes exigen privacidad. Protocolos hospitalarios, ¿entiende? Además, necesitaré discutir algunos aspectos del historial médico anterior de doña Dolores que son delicados. Vi un destello de irritación en los ojos de Belén, rápidamente enmascarado por una sonrisa comprensiva. Claro, doctor. Estaré en la cafetería entonces. Doña Dolores, cualquier cosa es solo llamarme. Tan pronto como ella salió, el doctor Orozco cerró con llave la puerta del consultorio
e hizo un gesto para que lo siguiera. Atravesamos un pasillo interno hasta otra sala, donde una mujer de mediana edad nos aguardaba. Su porte era firme, la mirada atenta y analítica. Doña Dolores, esta es la comisaria Luciana Padrón, de la Comisaría Seccional Quincoa, especializada en protección a adultos mayores. La mujer estrechó mi mano con firmeza. Señora Quintana, el doctor Orozco me explicó su situación. Estamos ante un caso posiblemente muy grave. Durante la hora siguiente, relaté todo en detalle: el historial de manipulaciones psicológicas, el empujón accidental, la amenaza en el hospital, los documentos falsos descubiertos por Tomás, la adulteración sospechosa de los medicamentos. Entregué el sobre con las pastillas y mostré fotos que Tomás había enviado a mi celular secreto, capturas de pantalla de los documentos con identidades falsas. La comisaria tomaba notas, ocasionalmente haciendo preguntas incisivas. Su expresión se volvía más grave con cada nuevo detalle. Señora Quintana, basándome en lo que estoy viendo, su nuera, o quien quiera que realmente sea, está involucrada en un esquema sofisticado de estafa. Probablemente no es la primera vez que lo hace. El modus operandi es consistente con otros casos que investigamos: acercarse a hombres con buena situación financiera, preferentemente con padres mayores, crear conflictos familiares para aislarlos y luego desviar los bienes antes de desaparecer. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo una mezcla de validación y terror. Mi hijo y mi nieto están en peligro. Vamos a actuar rápidamente, pero con cautela, respondió la comisaria. Necesitamos más pruebas concretas para una detención en flagrante, especialmente si queremos atrapar no solo a ella, sino a posibles cómplices. Usted mencionó llamadas sospechosas. Ella puede formar parte de una organización mayor. Mientras tanto, ella continúa en casa, cerca de mi hijo y nieto, protesté. Comprendo su preocupación, Luciana respondió con empatía genuina, pero una acción precipitada puede alertarla y hacer que desaparezca con las pruebas. O peor, tomar medidas desesperadas. ¿Cuánto tiempo? 2 o 3 días como máximo. Necesitamos instalar escuchas legales, monitorear comunicaciones y principalmente necesitamos garantizar que las transferencias bancarias que su hijo pueda firmar sean bloqueadas sin que él o ella lo perciban. El doctor Orozco, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Doña Dolores, sé que es difícil, pero la comisaria tiene razón. La precipitación ahora puede comprometer todo el caso. Y sobre sus medicamentos, traje sustitutos seguros. Cámbielos discretamente. La comisaria Padrón añadió: mantendremos vigilancia discreta sobre la casa. Usted no estará sola en esto, lo prometo. Y su nieto parece un joven excepcional, pero necesita ser cauteloso. El momento es delicado. Cuando regresé al consultorio principal, donde supuestamente estaba haciendo exámenes, Belén ya me aguardaba, fingiendo paciencia mientras revisaba constantemente el celular. Ah, finalmente, dijo al verme. Estaba quedando preocupada. ¿Qué dijo el médico? Nada grave, respondí casualmente. Apenas una inflamación normal del proceso de recuperación. Recetó antiinflamatorios más fuertes. El regreso a casa fue tenso, aunque intenté no demostrarlo. Belén conducía con una mano, la otra constantemente en el celular, tecleando mensajes rápidos. ¿Para quién? Cómplices en la estafa. Su próxima víctima ya en preparación. Javier llamó, comentó. Vuelve hoy por la noche, no mañana como estaba planeado. Dijo que tiene añoranza. Sentí un nudo en el pecho. Mi hijo volvería a casa más temprano, al centro de una operación policial en marcha, cerca de una mujer que planeaba robarle todo, una mujer que ahora sabía que era extremadamente peligrosa. Qué bueno, respondí automáticamente. También lo extraño. Aquella tarde, mientras Belén trabajaba en su oficina en el piso de arriba, conseguí un momento a solas con Tomás para actualizarlo sobre los acontecimientos. La policía está involucrada ahora, susurré. Necesitamos actuar normalmente por algunos días más. Están monitoreando, recolectando más pruebas. Tomás asintió, el rostro serio más allá de sus años. Encontré más cosas, abuela. Emails de ella con alguien llamado Vicente, hablando sobre cómo limpiar las cuentas y preparar la salida. Creo que planea actuar pronto. Tu padre vuelve hoy, informé, la preocupación evidente en mi voz. Tenemos que protegerlo sin alertarla. Voy a estar pendiente de ella, Tomás prometió.
No dejaré a papá solo con ella. Mientras el sol se ponía sobre el barrio Jardín, observé por la ventana de mi habitación el lujoso condominio que ahora parecía una prisión dorada. En algún lugar allá afuera, policías discretos probablemente vigilaban la casa. Pronto, mi hijo llegaría, completamente ajeno al peligro que lo aguardaba en su propia casa, en su propia cama. La batalla que estaba librando ya no era solo por mi seguridad, era por la vida que mi hijo había construido, por el futuro de mi nieto, por la verdad que estaba a punto de destruir los cimientos de esta familia, pero que, paradójicamente, era la única cosa que podría salvarla. El celular escondido vibró con un mensaje de la comisaria Padrón. Vigilancia posicionada. Mantenga la calma. Estamos cerca. Respiré profundo, preparándome para la noche más larga de mi vida. Escuché el sonido del taxi llegando y por la ventana de mi habitación vi a Javier desembarcar. Mi corazón se aceleró. Mi hijo, tan confiado y exitoso en su carrera de ingeniero, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Llevaba una pequeña maleta ejecutiva y un paquete que parecía ser un regalo. Siempre tan atento. Belén corrió escaleras abajo al oír el auto. La transformación en su rostro fue instantánea, de la expresión concentrada que mantenía al trabajar en su oficina a la sonrisa radiante de la esposa enamorada. Observé por la rendija de la puerta cuando ella abrió la entrada principal, lanzándose a sus brazos. «Amor, qué añoranza», exclamó cubriéndolo de besos. «¿Por qué no me avisaste que tomarías un taxi? Habría ido a buscarte al aeropuerto». «Quise hacer una sorpresa», respondió Javier, devolviendo el abrazo con genuino afecto. Aquella escena partió mi corazón. El amor de mi hijo era real, el de ella, una representación magistral. Algunos minutos después, Javier vino a mi habitación. Lo abracé con fuerza, usando mi brazo bueno, queriendo protegerlo como cuando era niño. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó, notando algo diferente en mi comportamiento. «¿El brazo está doliendo más?». «No, hijo, solo estoy emocionada de verte», respondí, forzando una sonrisa. «¿Cómo fue el viaje?». Mientras contaba sobre sus reuniones en Buenos Aires, lo observaba atentamente, buscando el momento adecuado para... ¿Para qué? ¿Contarle que su amada esposa era una criminal? ¿Que ella planeaba robar todo lo que poseía? ¿Que ni siquiera su nombre era verdadero? Las palabras de la comisaria Padrón resonaban en mi mente. La precipitación ahora puede comprometer todo el caso. «Te traje un regalo», dijo, entregándome el paquete envuelto. Era un chal de lana finísima. Lo vi en una tienda en la galería del hotel y recordé que siempre te quejas del frío en las noches de invierno. Lágrimas vinieron a mis ojos. ¿Cómo protegerlo sin destruirlo? «Es hermoso, Javier. Gracias». La cena aquella noche fue una clase de teatro. Belén, la esposa dedicada, sirvió el plato favorito de Javier. Tomás, mi nieto extraordinario, mantenía una conversación aparentemente normal sobre el colegio y amigos, mientras sus ojos ocasionalmente encontraban los míos en silenciosa complicidad. Yo misma intentaba sonreír y participar, consciente de que cada palabra podría ser crucial. «Entonces, querido», Belén dijo casualmente mientras servía el postre, «¿conseguiste resolver aquella cuestión de las firmas para la transferencia? El plazo es mañana, ¿recuerdas?». Javier asintió, tomando un sorbo de vino. «Sí, hablé con el gerente del banco en Buenos Aires. Agilizará todo. Solo necesito pasar allí mañana temprano para finalizar». Sentí un escalofrío en la espina. Era eso, la transferencia que vaciaría las cuentas de mi hijo. Necesitaba impedirlo de alguna forma sin alertar a Belén. «¿Qué transferencia es esa?», pregunté inocentemente, como una madre mayor apenas vagamente interesada en asuntos financieros. «Una inversión importante, mamá», Javier respondió vagamente. «Cosa de trabajo». Belén rápidamente cambió de tema. «Doña Dolores, olvidé mencionar. El médico recomendó que usted no se esfuerce en los próximos días. Deje que yo me encargue de la consulta de mañana. Puedo ir al banco con Javier y después llevarla a usted al fisioterapeuta». Era su plan, mantenernos separados. Javier en el banco, finalizando la transferencia, mientras yo estaría bajo su vigilancia directa. Después de la cena, cuando todos se retiraron, envié un mensaje urgente a la comisaria a través del celular escondido. «Transferencia bancaria mañana temprano. Necesitamos impedirla». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Recibido, no se preocupe».
Acostada en la cama, incapaz de dormir, elaboré mi propio plan. La policía estaba monitoreando, sí, pero yo no podía arriesgarme. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Belén conseguía completar la transferencia antes de la intervención policial? Los ahorros de toda una vida de trabajo de mi hijo, el futuro de mi nieto, todo estaría perdido. No, yo necesitaba actuar. No podía simplemente esperar a la policía. A las 5 de la mañana, mucho antes del horario habitual de cualquier persona en la casa, me levanté silenciosamente. Me puse el chal nuevo que Javier me había traído, no solo por el cariño que representaba, sino porque las mañanas en Córdoba todavía eran frescas en aquella época del año. Me moví como un fantasma por los pasillos, evitando las tablas que sabía que crujían. La oficina de Belén en el segundo piso era mi destino. La puerta, como esperaba, estaba cerrada con llave, pero en mi juventud, antes de la carrera de profesora, trabajé como secretaria en una oficina donde frecuentemente necesitaba abrir cajones cerrados cuando mi jefe olvidaba las llaves. Algunas habilidades nunca se pierden completamente. Con una horquilla para el cabello, trabajé en la cerradura simple. Mi brazo fracturado dificultaba la tarea, pero la determinación compensaba la limitación física. Después de algunos minutos de concentración intensa, escuché el clic satisfactorio de la puerta abriéndose. La oficina estaba impecablemente organizada, otra faceta de la personalidad meticulosa de Belén. Su laptop estaba sobre el escritorio, probablemente protegida por contraseñas que jamás lograría descifrar, pero no era eso lo que buscaba. En las semanas que pasé en aquella casa, observando discretamente, noté que Belén frecuentemente guardaba documentos en una carpeta específica, una carpeta azul oscuro que siempre mantenía cerca. La encontré en el segundo cajón del escritorio, también cerrado con llave, pero cediendo al mismo método de la horquilla. Dentro estaba exactamente lo que temía y esperaba: documentos de transferencia bancaria con la firma de Javier, claramente falsificada por alguien con talento, pero que, como madre, yo podía identificar como falsa. Había también pasajes aéreos a nombre de Marcela Ordóñez con destino a Montevideo, saliendo la noche siguiente. Planeaba huir tan pronto como el dinero fuera transferido. Usando el celular escondido, fotografié cada documento meticulosamente. Envié todo a la comisaria con el mensaje: pruebas concretas, pasaje para fuga mañana por la noche. Estaba tan concentrada que casi no oí el suave clic de la puerta del dormitorio principal abriéndose en el pasillo. Me quedé inmóvil, el corazón acelerado. Guardé el celular rápidamente en el bolsillo de la bata y comencé a recolocar los documentos en la carpeta cuando la luz de la oficina se encendió. Doña Dolores, ¿qué está haciendo aquí? Belén estaba parada en la puerta, usando una bata de seda. Su rostro, normalmente controlado, mostraba sorpresa genuina que rápidamente se transformó en algo más sombrío cuando sus ojos bajaron hacia la carpeta abierta en mis manos. Percibí que necesitaba ganar tiempo, tiempo para que la comisaria viera mis fotos, tiempo para que la policía actuara. Decidí arriesgarlo todo. Sé quién eres, Marcela. Hablé calmadamente, usando su verdadero nombre como un arma. O debería decir Ana. ¿Cuántos nombres usas? Su expresión se endureció, pero mantuvo la voz baja. Javier y Tomás aún dormían después de todo. No sé de qué está hablando. Creo que está confundida nuevamente. Vuelva a su habitación y podemos olvidar que la encontré husmeando en mis documentos de trabajo. ¿Documentos de trabajo?, repetí, permitiendo que un leve tono de desafío entrara en mi voz. ¿Como estos pasajes para Montevideo a nombre de Marcela Ordóñez? ¿O estos papeles de transferencia con la firma falsificada de mi hijo? Por un breve momento, vi el cálculo en sus ojos, negar todo, insistir en que yo estaba confundida, posiblemente usar esto como evidencia final para convencer a Javier de que necesitaba ser internada en una residencia para mayores. Pero entonces su mirada bajó hacia mi bolsillo, donde el contorno del celular era visible. ¿Qué tiene ahí?, preguntó, su voz ahora peligrosamente calma. Pruebas, respondí simplemente. Ya envié todo a la policía. Fue como si una máscara cayera. El rostro de Belén, no, Marcela, se transformó completamente. La mujer sofisticada y controlada desapareció, revelando algo frío y calculador. Vieja entrometida, siseó avanzando en mi dirección. No tiene idea con quién está tratando. ¿Realmente cree que la policía va a creerle? Una anciana confusa,
con historial de accidentes contra una respetada ejecutiva, tengo más pruebas de las que imaginas, respondí, retrocediendo hasta apoyarme en la pared. Sé sobre los medicamentos adulterados, sobre las otras identidades, sobre las estafas anteriores en Mendoza y Santiago. Esta última parte era un farol. No sabía dónde había realizado estafas antes, pero por la manera como sus ojos se agrandaron de sorpresa, percibí que había acertado. ¿Cómo usted? Comenzó, pero se interrumpió. No importa. ¿Sabe lo que va a suceder ahora? Vamos a despertar a Javier. Voy a contarle cómo encontré a su madre confundida, husmeando en mi oficina en medio de la noche, hablando cosas sin sentido sobre identidades falsas y estafas. Cómo usted estaba escondiendo un celular que ni siquiera debería tener. Cómo claramente su condición mental empeoró. Él no te va a creer. Desafié, aunque no estaba tan segura. Javier amaba a esta mujer. Confiaba en ella implícitamente. No después de que vea las pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Esto? Arrancó el celular de mi bolsillo con un movimiento rápido. Problema resuelto. En aquel momento, escuché la voz de Tomás desde la puerta. ¿Está todo bien, abuela? Mi nieto estaba allí, observando la escena con ojos alertas. Al ver el celular en la mano de Belén y mi expresión aprensiva, su postura cambió sutilmente. Tomás, vuelve a tu habitación, Belén ordenó, su voz intentando recuperar el tono maternal. Tu abuela está teniendo un episodio confuso. Voy a cuidarla. No parece confundida para mí, respondió Tomás calmadamente. Y luego, para mi sorpresa, añadió, y creo que deberías devolverle el celular, mamá. O debería llamarte Marcela. La conmoción en el rostro de Belén habría sido casi cómica en otras circunstancias. ¿De qué estás hablando? Sé todo, continuó Tomás, su voz extrañamente adulta. Sobre los documentos falsos, sobre el dinero que estás desviando, sobre los pasajes para Montevideo. La situación había cambiado completamente. Ahora éramos 2 contra 1, y Belén claramente no esperaba que Tomás estuviera al tanto de sus planes. Tomás, querido, esto es un malentendido, intentó, su voz suavizándose dramáticamente. Tu abuela ha estado confundida, inventando historias. Basta de mentiras. Tomás elevó la voz, algo que raramente hacía. Tengo copias de todo, documentos, emails, tus conversaciones con tus cómplices, todo. El rostro de Belén palideció visiblemente. ¿Tú? ¿Has estado espiando mi computadora? Alguien necesitaba proteger a papá, respondió simplemente. El sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de Javier, atraído por las voces alteradas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando confundido la escena. Yo apoyada en la pared, Belén sosteniendo mi celular, Tomás en la puerta con expresión desafiante. Hubo un momento de silencio absoluto, donde el futuro de nuestra familia parecía suspendido en el aire. ¿Quién hablaría primero? ¿Qué versión creería Javier? Tu hijo y tu madre están delirando. Belén disparó, recuperando la compostura rápidamente. Encontré a tu madre revolviendo mis documentos de trabajo, inventando historias sobre identidades falsas. Y ahora Tomás está repitiendo esas fantasías. No son fantasías, hijo. Hablé calmadamente. Belén no es quien pensamos que es. Su verdadero nombre es Marcela Ordóñez. Está planeando transferir todo nuestro dinero a cuentas en el exterior y huir mañana por la noche a Montevideo. Javier miró a su esposa, después a mí, claramente luchando para procesar lo que oía. Esto es absurdo. Belén, ¿de qué está hablando? Exactamente lo que dije. Delirios. Javier, tenemos que considerar seriamente internarla. Está empeorando. Tomás dio un paso adelante. Papá, no es un delirio. Tengo pruebas en mi computadora ahora mismo. Y la policía también las tiene. ¿Policía?, repitió Javier, su rostro una máscara de confusión. ¿Qué policía? Como si fuera una señal en una obra teatral perfectamente ensayada, el timbre de la casa sonó. Eran las 5:40 de la mañana. Todos nos quedamos inmóviles. El momento de la verdad había llegado más pronto de lo que cualquiera de nosotros esperaba. ¿Quién podría ser a esta hora?, Javier murmuró dirigiéndose hacia la escalera. Belén pareció entrar en pánico. «No atiendas. Probablemente solo sea algún error». Pero Javier ya bajaba las escaleras. Lo seguimos todos. Una extraña procesión familiar en batas y pijamas. Cuando la puerta se abrió, la comisaria Luciana Padrón estaba allí, acompañada de 2 policías uniformados. «¿Señor Javier Quintana?».
Soy la comisaria Padrón, de la comisaría seccional Quinga. Necesitamos hablar con la señora Belén Figueroa. Belén intentó retroceder, pero los policías ya habían entrado y bloqueaban su ruta de escape. Debe haber algún error, balbuceó, su acento sofisticado súbitamente mezclado con otro, más regional, que nunca habíamos escuchado antes. No hay error, señora Marcela Ordóñez, respondió la comisaria, mostrando un documento oficial. Tenemos una orden para su detención por múltiples acusaciones de estafa, falsedad ideológica, intento de fraude bancario y, más recientemente, agresión y amenazas contra un adulto mayor. Javier miraba la escena como si estuviera en una pesadilla. ¿De qué están hablando? Mi esposa se llama Belén. ¿Esto es algún tipo de error? La comisaria se volvió hacia él con expresión compasiva, pero firme. Señor Quintana, lamento informar, pero la mujer con quien usted se casó no es Belén Figueroa. Su verdadero nombre es Marcela Ordóñez, buscada por la policía en 3 provincias por estafas similares. Ella se acerca a hombres con buena situación financiera, se casa y luego desvía sus bienes antes de desaparecer. Mientras hablaba, uno de los policías ya esposaba a Belén, que había desistido de protestar, su rostro una máscara de furia contenida. No creo esto, Javier murmuró tambaleándose ligeramente. Debe haber algún error. Papá, Tomás intervino gentilmente. No hay error. Ven a ver los documentos que encontré en su computadora. Las identidades falsas, las transferencias bancarias, los pasajes de avión para mañana por la noche. La comisaria asintió. Tenemos evidencias sustanciales, señor Quintana. Su madre y su hijo nos proporcionaron informaciones cruciales que, combinadas con nuestra investigación previa sobre otros casos similares, no dejan dudas. Javier miró a Belén, o Marcela, como si la viera por primera vez. ¿Es verdad?, preguntó simplemente. Por un momento pensé que mantendría la farsa hasta el final, pero tal vez, percibiendo que el juego había terminado, dejó escapar una sonrisa fría, tan diferente de su expresión habitual, que parecía una persona completamente distinta. Tú fuiste el más fácil de todos, dijo, con una voz que nunca habíamos escuchado antes, más dura, sin el acento refinado que siempre había usado, tan desesperado por una esposa perfecta que ni cuestionaste nada. La única complicación fue tu madre, entrometida, que no caía en mis manipulaciones. Aquellas palabras crueles golpearon a Javier como un impacto físico. Retrocedió tambaleante, apoyándose en la pared, todo su mundo desmoronándose en cuestión de minutos. ¿Por qué?, logró preguntar. ¿Por qué?, repitió ella con desdén. Dinero, obviamente. Tú tienes mucho, eres ingenuo, y yo soy muy buena en lo que hago. O era, hasta que tu madre arruinara todo. Mientras los policías la llevaban fuera, lanzó una última mirada en mi dirección. La próxima vez, elegiré a alguien sin una madre cerca. La puerta se cerró y quedamos los 3, Javier, Tomás y yo, en el hall de entrada, en completo silencio. Mi hijo parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. La comisaria Padrón, que había permanecido, se acercó a él gentilmente. Señor Quintana, sé que este es un momento extremadamente difícil, pero necesito que venga a la comisaría para prestar declaración. También necesitaremos verificar sus cuentas bancarias inmediatamente para evitar cualquier transferencia no autorizada. Javier asintió mecánicamente, todavía en estado de shock. Solo denme un momento. Cuando la comisaria se alejó para dar instrucciones a los policías que permanecieron fuera, Javier finalmente me miró, sus ojos humedecidos. Mamá, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciego? Me acerqué a él, tocando su rostro como hacía cuando era niño. El amor nos vuelve vulnerables, hijo. Ella era muy buena en lo que hacía, manipuladora profesional. Tomás se unió a nosotros, abrazando a su padre por la cintura. No fue tu culpa, papá. En aquel abrazo de 3 generaciones, sentí algo que no esperaba. Más allá del dolor evidente había alivio. La verdad, por más dolorosa que fuera, estaba finalmente expuesta. Los lazos genuinos de nuestra familia, no aquellos falsificados por Belén, permanecían intactos. La comisaria Padrón regresó. Estamos listos cuando ustedes lo estén. Salimos hacia la luz de la mañana que comenzaba a nacer sobre Córdoba. Un nuevo día, el primero de una nueva realidad para nuestra familia. Una realidad construida sobre verdades dolorosas, pero verdades, al fin. Y en ellas,
Por más difícil que fuera en aquel momento creerlo, podríamos reconstruir nuestras vidas. Con la ayuda de la comisaria Padrón y mi vecino Rodrigo, que llegó poco después para ofrecer asistencia legal, comenzamos el proceso de documentar todo lo que había sucedido. Me sentía física y emocionalmente agotada, pero también experimentaba una extraña sensación de libertad. Por primera vez en muchos meses, podía respirar sin sentir el peso constante del miedo. Mientras Javier daba su declaración en una sala contigua, Tomás se sentó a mi lado en la comisaría. Su rostro joven llevaba el peso de alguien que había madurado de golpe. Siempre supe que había algo extraño en ella, abuela, dijo en voz baja. La manera como me miraba cuando papá no estaba cerca, como si yo fuera un intruso en su plan. Tomé su mano admirando su perspicacia y coraje. Fuiste muy valiente, Tomás. Sin ti, tal vez nunca habríamos descubierto la verdad a tiempo. Él asintió, su mirada perdida en algún punto distante. Lo que no entiendo es por qué se casó con papá si solo quería su dinero. Podría haberlo estafado sin llegar tan lejos. Las estafas más elaboradas requieren credibilidad, explicó la comisaria Padrón, que se había acercado silenciosamente. El matrimonio le daba acceso legal a cuentas, propiedades, decisiones financieras, y la presencia de un hijo hizo un gesto hacia Tomás. Completaba la imagen de familia perfecta. Tomás frunció el ceño, procesando esta información. ¿Entonces yo era solo parte del disfraz? La comisaria intercambió una mirada conmigo, una mirada que contenía algo que no comprendí completamente en ese momento. De cierta forma, sí, respondió cautelosamente. Pero hay más en esta historia, joven, mucho más. Antes de que pudiera elaborar, llegó un hombre de traje que se presentó como Felipe Aguirre, investigador de la Policía Federal. Tras una breve conversación con la comisaria, ambos se dirigieron a una oficina cerrada. El nerviosismo en sus gestos me hizo preguntarme qué otras revelaciones nos aguardaban. Javier regresó poco después, con el rostro marcado por la mezcla de dolor y rabia. Se sentó pesadamente entre Tomás y yo, tomando nuestras manos como buscando anclarse a algo real en medio de la tormenta que estaba viviendo. El banco confirmó que había programado una transferencia de casi 2 millones de pesos para esta mañana, dijo con voz hueca. Todo nuestro dinero excepto unos pocos miles en la cuenta corriente. La transferencia habría sido irreversible una vez procesada. Pero no sucedió, respondí apretando su mano. Estamos a tiempo. ¿Cuántas otras cosas no sucedieron solo por suerte?, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. ¿Cuánto tiempo habría seguido esto si tú no hubieras sospechado, mamá? Si Tomás no hubiera descubierto esos documentos, no tenía respuesta para eso. Los ¿qué hubiera pasado sí? Son fantasmas que pueden atormentarnos indefinidamente. La puerta de la oficina se abrió y la comisaria Padrón emergió con una expresión grave. A su lado, el investigador Aguirre sostenía una carpeta gruesa. «Señor Quintana, señora Dolores, joven Tomás», comenzó la comisaria, su tono formal indicando la seriedad del asunto. «Hay desarrollos en el caso que necesitamos discutir con ustedes, especialmente contigo, Tomás». Algo en su voz hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué más podría le haber por revelar? Hemos estado investigando a Marcela Ordóñez y sus asociados durante más de un año, explicó Aguirre. Forman parte de una organización criminal conocida como La Telaraña, especializada en estafas matrimoniales de alto perfil en varios países de Sudamérica. ¿Incluyendo a Vicente?, preguntó Tomás sorprendiéndonos. El hombre que venía a veces, supuestamente su hermano. Aguirre asintió impresionado. Vicente Rojas, sí, es el verdadero líder de la organización, y no es su hermano sino su pareja romántica y cómplice principal. Gracias a la información que ustedes proporcionaron, pudimos detenerlo esta madrugada en un hotel del centro de Córdoba. ¿Y qué tiene que ver todo esto específicamente con Tomás?, preguntó Javier, su instinto protector activándose. La comisaria y el investigador intercambiaron otra mirada, una de esas miradas que precede a noticias que cambian vidas. Señor Quintana, comenzó Aguirre lentamente, durante nuestra investigación de La Telaraña, descubrimos un patrón perturbador relacionado con los niños presentes en estos matrimonios fraudulentos. Mi sangre se heló. Al lado mío, sentía a Tomás tensarse. ¿Qué quiere decir? Javier se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. En los casos anteriores que hemos documentado, continuó Aguirre, eligiendo cuidadosamente sus palabras,
Los niños que formaban parte de estas familias no eran hijos biológicos de los estafadores. El silencio que siguió a las palabras del investigador Aguirre fue absoluto, tan denso que parecía tener peso propio, presionando sobre nuestros hombros. Javier fue el primero en romperlo, su voz temblorosa. ¿Qué está insinuando exactamente? Aguirre abrió la carpeta que sostenía. Según nuestras investigaciones, la telaraña opera con un patrón establecido. Para dar credibilidad a sus matrimonios fraudulentos, incorporan niños que no son suyos. Eso es imposible, interrumpió Javier, su rostro pálido. Tomás es mi hijo. Nació en el Hospital Privado de Córdoba. Tengo su certificado de nacimiento, sus documentos, fotos desde el día que nació, documentos que pueden ser falsificados, respondió gentilmente la comisaria Padrón, especialmente por una organización con los recursos y contactos de la telaraña. Tomás permanecía inmóvil a mi lado, tan quieto que me preocupé si estaba respirando. Sus ojos, fijos en el suelo, no revelaban nada de la tormenta que seguramente rugía en su interior. Esto es absurdo, insistió Javier, levantándose de su silla. Tomás tiene mis ojos, mi nariz, todo el mundo lo comenta. El parecido físico es uno de los criterios que utilizan para seleccionar a los niños, explicó Aguirre. Buscan específicamente características compatibles para reforzar la ilusión de parentesco biológico. Mi mente intentaba procesar lo impensable. ¿Estarían sugiriendo que Tomás, mi adorado nieto, el niño que había sostenido en mis brazos desde su primer día de vida, no era realmente parte de nuestra familia? Tomás, me volví hacia él, buscando su mirada. ¿Estás bien, mi amor? Él levantó los ojos lentamente, ojos que siempre habían sido tan expresivos, tan parecidos a los de Javier, ojos que ahora estaban llenos de una confusión y dolor que partían el corazón. ¿Estás diciendo, habló finalmente dirigiéndose al investigador, que ella no es mi madre? Eso es lo que creemos, confirmó Aguirre. Y basándonos en las evidencias encontradas en los dispositivos electrónicos de Marcela Ordóñez y Vicente Rojas, tenemos razones para creer que tú podrías ser... Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Uno de los niños que fueron reportados como desaparecidos en Bogotá, Colombia, hace aproximadamente 16 años. La habitación pareció girar a mi alrededor. Javier se tambaleó, buscando apoyo en la pared más cercana. Tomás simplemente cerró los ojos, como si intentara esconderse de una realidad demasiado abrumadora. Tenemos, continuó Aguirre, sacando una fotografía de la carpeta, un caso particular que coincide notablemente. Matías Herrera, secuestrado de su cuna en un hospital de Bogotá cuando tenía apenas 3 días de vida. Los análisis preliminares de las fotografías sugieren un alto grado de compatibilidad facial. Deslizó la fotografía sobre la mesa. Era la imagen de un hombre y una mujer jóvenes, sonriendo a la cámara, sosteniendo a un recién nacido. La fecha en la esquina indicaba 16 años atrás. La familia Herrera nunca dejó de buscar a su hijo, añadió la comisaria Padrón con voz suave. Durante 16 años han mantenido la esperanza. Tomás miró la fotografía pero no la tocó, como si temiera que quemara sus dedos. Vi el temblor en sus manos, la manera como su respiración se había vuelto superficial y rápida. Necesitamos tu autorización, Javier, dijo Aguirre, para realizar pruebas de ADN que confirmen o descarten esta posibilidad. Esto es una locura, murmuró Javier, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación. Mi esposa es una criminal, mi matrimonio una farsa, y ahora me dicen que mi hijo podría no ser mi hijo. Es demasiado. Me levanté entonces, sintiendo una fortaleza que no sabía que tenía. La mujer que había temblado ante las amenazas de Belén, Marcela, semanas atrás, parecía pertenecer a otra vida. Si hay la más mínima posibilidad de que esto sea cierto, dije con firmeza, tenemos la obligación moral de averiguarlo. Por Tomás, por esa familia que ha sufrido 16 años sin saber, y por nosotros mismos. Tomás me miró con una mezcla de miedo y gratitud. En aquel momento no importaba cuál fuera su origen. Era mi nieto, el niño que había amado desde que era un bebé, el joven que había arriesgado todo para ayudarme a descubrir la verdad sobre Belén. Quiero hacerlo, dijo finalmente, su voz pequeña pero decidida. Quiero saber la verdad, toda la verdad. Javier se acercó a su hijo porque independientemente de la genética,
Eso es lo que Tomás era para él, y puso una mano en su hombro. Lo que tú decidas, hijo. Estamos juntos en esto. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una especie de limbo emocional. Volvimos a mi apartamento en Barrio Nueva Córdoba, ninguno de los tres capaz de enfrentar el regreso a la Torre del Cielo y sus recuerdos contaminados. Las muestras de ADN fueron tomadas esa misma tarde. Un hisopo en la mejilla, un procedimiento tan simple para algo tan trascendental. En la noche, mientras Javier finalmente sucumbía al agotamiento en el sofá, encontré a Tomás sentado solo en mi pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿Puedo acompañarte?, pregunté suavemente. Él asintió, moviéndose para hacerme espacio. Nos quedamos en silencio por largo tiempo. El único sonido era el distante rumor del tráfico y las ocasionales ráfagas de música que subían desde la calle. ¿Sabes qué es lo más extraño, abuela?, dijo finalmente, sin apartar la mirada del horizonte. Parte de mí siempre lo supo, que ella no era realmente mi madre, quiero decir. ¿Cómo así? Nunca hubo conexión. Desde que tengo memoria sentía que estaba interpretando un papel para ella, como si fuera un actor en su obra, no su hijo. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Pensé que era mi culpa, que había algo mal en mí, que por eso no podía quererla como se supone que un hijo debe querer a su madre. Mi corazón se rompió un poco más. ¿Cuánto sufrimiento silencioso había cargado este niño, creyéndose defectuoso cuando el defecto estaba en aquella mujer incapaz de amor genuino? No hay nada mal contigo, Tomás, dije, tomando su mano. Nunca lo hubo. Si resulta que soy este niño, Matías, continuó, pronunciando el nombre como si probara una palabra en un idioma extranjero. ¿Qué significa eso para nosotros, para papá y para ti? La pregunta que todos evitábamos. El elefante en la habitación. Significa que tendremos que aprender un nuevo capítulo de nuestra historia familiar, respondí cuidadosamente. Pero no cambia quiénes somos el uno para el otro. No cambia los 16 años de amor, de memorias compartidas, de vida juntos. Y si ellos, los Herrera, quieren que vuelva con ellos, son mi familia biológica, tienen derechos. Tú tienes derecho a decidir, dije firmemente. Tienes 16 años, no 3 días. Tu opinión cuenta, y cualquiera que realmente te ame respetará eso. Él asintió, pareciendo un poco más tranquilo. ¿Sabes qué es lo irónico? Siempre me sentí más conectado contigo que con ella. Tal vez, de alguna manera, mi corazón sabía la verdad antes que mi cabeza. Esa noche, mientras veía a mi nieto finalmente dormido en la habitación de invitados, me pregunté sobre los extraños caminos del destino, cómo el mal a veces, sin quererlo, abre la puerta a un bien mayor. Belén Marcela había entrado en nuestras vidas como una tormenta destructiva, pero quizás, de las ruinas, surgirían verdades sanadores, aunque dolorosas. Al amanecer del tercer día, recibimos la llamada que cambiaría todo. Los resultados preliminares del ADN estaban listos, acelerados por la naturaleza urgente del caso y la implicación internacional. La comisaria Padrón solicitó nuestra presencia en la comisaría inmediatamente. El viaje en taxi transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Tomás llevaba una mochila pequeña. Dentro, me había mostrado antes de salir, llevaba su osito de peluche más antiguo, un álbum de fotos de su infancia y un dibujo que había hecho para Javier cuando tenía 5 años. Amuletos contra lo desconocido que nos esperaba. En la comisaría nos condujeron a una sala diferente, más amplia y formal que la anterior. Además de la comisaria Padrón y el investigador Aguirre, había otras personas. Un hombre de traje que se presentó como representante del consulado colombiano, una mujer de mediana edad que era trabajadora social y un joven que parecía ser un intérprete, aunque todos hablábamos español. «Gracias por venir tan rápidamente», comenzó la comisaria. «Sé que están ansiosos por los resultados, así que iré directo al punto. Las pruebas de ADN confirman, con un 98% de certeza, que Tomás Quintana es biológicamente Matías Herrera, el niño secuestrado en Bogotá hace 16 años. A pesar de que en el fondo lo esperábamos, la confirmación cayó como un mazazo. Javier cerró los ojos un momento, su respiración agitada. Tomás permaneció perfectamente quieto, su rostro una máscara impenetrable. ¿Qué sucede ahora?», preguntó Javier finalmente.
El representante consular se aclaró la garganta. La familia Herrera ha sido notificada. Están, como pueden imaginar, abrumados de emoción. Han esperado este momento durante 16 años. ¿Están aquí? La voz de Tomás sonó pequeña, vulnerable. Llegaron anoche a Córdoba, confirmó el hombre. Están hospedados en un hotel cercano, esperando instrucciones sobre cómo proceder. Quieren verte, por supuesto, añadió la trabajadora social. Pero todos entendemos la complejidad de esta situación. No hay protocolos establecidos para casos como este. Estamos en territorio desconocido. ¿Tengo que irme con ellos?, preguntó Tomás, la pregunta que claramente más lo atormentaba. ¿Tengo que dejar a Javier, a mi abuela? La trabajadora social negó con la cabeza. No hay decisiones automáticas en un caso como este. Eres menor de edad, sí, pero también tienes 16 años y una vida establecida aquí. Tu bienestar emocional y psicológico es la prioridad absoluta. Lo que todos queremos, intervino la comisaria Padrón, es encontrar una solución que respete tanto los derechos de tu familia biológica como la realidad de tu vida actual, y principalmente que respete tus propios deseos y necesidades. Sentí un alivio inmenso. Había temido que las autoridades simplemente decidieran entregarle a sus padres biológicos, ignorando los 16 años de vida y amor que habíamos compartido. ¿Puedo conocerlos?, preguntó Tomás tras un momento de reflexión. No para decidir nada todavía, solo para saber quiénes son. Por supuesto, respondió el representante consular. De hecho, están esperando en otra sala, por si decidías que estabas listo hoy. Mi corazón dio un vuelco. Estaban aquí, ahora, a pocos metros de distancia, los padres biológicos de Tomás, personas que habían sufrido una pérdida inimaginable y ahora estaban al borde de un reencuentro milagroso. Quiero que mi papá y mi abuela estén conmigo, declaró Tomás, buscando nuestras manos. Naturalmente, asintió la trabajadora social. Esto no es una competencia entre familias, es un puente que estamos construyendo juntos. Mientras nos conducían por el pasillo hacia la otra sala, sentí a Tomás temblar ligeramente. Le apreté la mano, tratando de transmitirle una fortaleza que yo misma apenas tenía. Estoy aquí, susurré. Pase lo que pase, estamos contigo. Las puertas se abrieron a una sala sencilla, con sillones dispuestos en círculo, y allí estaban, un hombre alto, de cabello oscuro con canas prematuras, una mujer de constitución delgada, con los mismos ojos expresivos que Tomás. Ambos se levantaron simultáneamente cuando entramos, sus rostros una mezcla de ansiedad, esperanza y asombro contenido. Por un momento, nadie habló, nadie se movió. El tiempo parecía suspendido mientras dos familias, unidas por un hijo compartido a través de circunstancias extraordinarias, se encontraban por primera vez. Fue la mujer quien rompió el silencio, su voz quebrada por la emoción. Matías, susurró y luego corrigiéndose. Tomás, perdón, es como te conoces. Está bien, respondió Tomás, su voz apenas audible. Pueden llamarme como quieran. Un primer gesto de generosidad, de reconocimiento, un pequeño pero significativo puente tendido. El hombre, Eduardo Herrera, según nos presentó, dio un paso vacilante hacia adelante. No queremos perturbar tu vida, dijo con sinceridad evidente. Dios sabe que ya has pasado por suficientes trastornos. Solo queríamos verte, saber que estás bien, conocer al joven en que te has convertido. Siempre supimos que estabas vivo, añadió Carolina, su madre biológica. Nunca perdimos la esperanza, pero también sabíamos que donde quiera que estuvieras, ya no serías el bebé que nos arrebataron. Serías una persona diferente, con una vida propia. Su madurez, su consideración por los sentimientos de Tomás, me impresionaron profundamente. No habían venido a reclamar una posesión, sino a conocer a una persona. Javier, mostrando una nobleza que me llenó de orgullo, extendió su mano hacia Eduardo. Gracias por venir, dijo con genuina calidez, y gracias por su consideración. Tomás es lo más importante en nuestras vidas. Eduardo tomó su mano y algo pasó entre los dos hombres, un reconocimiento silencioso del amor compartido por el mismo hijo. Lo que siguió fue una conversación extraña, conmovedora, a veces dolorosa, pero fundamentalmente sanadora. Los Herrera nos contaron sobre su búsqueda incansable, las pistas falsas, las esperanzas destrozadas a lo largo de los años.
Javier compartió anécdotas de la infancia de Tomás, sacando risas incluso en medio de las lágrimas. Yo aporté historias de cuando era un bebé regordete que adoraba que le cantara canciones de cuna. Gradualmente, Tomás comenzó a relajarse, a hacer preguntas. Descubrió que tenía una hermana menor, Sofía, nacida 3 años después de su secuestro, que su padre biológico era ingeniero como Javier, que su madre daba clases de música y que él mismo había mostrado talento musical desde pequeño. Siempre me gustó el piano, comentó Tomás sorprendido. Tomé clases por un tiempo, pero ella, Belén, dijo que era una pérdida de tiempo. Tengo los dedos largos como tú, dijo Carolina mostrando sus manos. Toda mi familia ha sido musical por generaciones. Pequeñas piezas de un rompecabezas identitario comenzando a encajar. No para reemplazar, sino para complementar lo que ya sabía sobre sí mismo. Al final de aquel primer encuentro, ninguna decisión definitiva fue tomada, ni era necesario. La trabajadora social propuso un plan gradual. Los Herrera se quedarían en Córdoba por 2 semanas, durante las cuales Tomás podría conocerlos mejor, en sus propios términos. Después, todos evaluaríamos los siguientes pasos. Queremos ser parte de tu vida, Tomás, dijo Eduardo antes de despedirse, pero no a costa de desarraigar todo lo que conoces y amas. Tal vez, con tiempo y buena voluntad, podamos encontrar una forma de ser una familia extendida, no dividida. Mientras salíamos de la comisaría esa tarde, Tomás caminaba entre Javier y yo, nuestras manos entrelazadas como cuando era pequeño. El sol de Córdoba brillaba especialmente fuerte, como anunciando el inicio de algo nuevo. ¿Cómo te sientes?, pregunté suavemente. Él meditó un momento antes de responder, como si toda mi vida hubiera sido un rompecabezas al que le faltaban piezas importantes. No sabía exactamente qué piezas, solo que algo no encajaba. Y ahora empiezo a ver el cuadro completo. ¿Y qué ves?, preguntó Javier. Veo que tengo la suerte de ser amado por más personas de las que creía, respondió con una sabiduría que me dejó sin aliento. Veo que a veces, de las peores situaciones, pueden nacer cosas hermosas. Y veo que la familia no se trata de sangre o papeles, se trata de amor y verdad. Sus palabras resonaron profundamente en mí. De todas las lecciones que había aprendido en mis 67 años de vida, tal vez esta era la más importante. La verdad, por dolorosa que sea inicialmente, es siempre el camino hacia la sanación. 3 meses después, en una tarde soleada de primavera, estábamos todos reunidos en Plaza San Martín. Todos, Javier y yo, Eduardo y Carolina, la pequeña Sofía que adoraba a su hermano recién descubierto, e incluso mi vieja amiga Inés, que había sido un pilar durante toda esta odisea. Tomás, en el centro de nuestro peculiar círculo familiar, soplaba las velas de un pastel que celebraba no su cumpleaños, sino su reencuentro. Mientras lo observaba rodeado de amor desde todas direcciones, recordé las palabras amenazantes de Belén, Marcela, en el hospital. La próxima vez será peor. Qué equivocada estaba. No hubo próxima vez para sus amenazas. En cambio, hubo un nuevo comienzo para todos nosotros, una historia de redención que jamás habría imaginado cuando todo esto comenzó. Y así, de un brazo roto nació una familia sanada, de una mentira cruel emergió una verdad liberadora, de un acto de maldad floreció un bien mayor del que cualquiera de nosotros podría haber soñado. Esta es mi historia, la historia de cómo, a los 67 años, descubrí que nunca es tarde para luchar por la verdad, por el amor, por la familia, porque al final, esas son las únicas cosas que realmente importan. Han pasado 2 años desde aquel día en el hospital, cuando mi nuera apretó mi brazo roto y susurró aquella amenaza que nunca olvidaré. La próxima vez será peor. Hoy dirijo la Fundación Nuevos Comienzos en el Centro Cultural La Estación, ayudando tanto a personas mayores víctimas de abuso, como a quienes han visto su identidad destruida por el engaño. Tomás, mi nieto que resultó ser Matías, ahora vive entre 2 familias que lo aman profundamente, y Javier ha encontrado la fortaleza para reconstruir su vida y confiar nuevamente. Si hay algo que he aprendido a través de esta dolorosa experiencia, es que las historias más oscuras pueden transformarse en faros de luz cuando nos atrevemos a enfrentarlas con valentía. Lo que comenzó como un empujón accidental
en el restaurante El Fogón se convirtió en el catalizador de una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Recuerdo cada detalle de aquellos días como si hubieran ocurrido ayer, la forma en que Belén, o mejor dicho, Marcela, creaba pequeñas mentiras sobre mi supuesta confusión mental, el aislamiento gradual al que me sometió, alejándome de mi hijo, controlando mis medicamentos, limitando mi contacto con el mundo exterior, la manera calculada en que planeaba transferir los ahorros de toda la vida de Javier a cuentas en el extranjero antes de desaparecer para siempre. Y luego, la revelación más impactante de todas, descubrir que Tomás, el niño que habíamos amado durante 16 años como parte integral de nuestra familia, había sido secuestrado cuando era apenas un recién nacido en Colombia, parte de un elaborado esquema criminal de la organización La Telaraña, que utilizaba estos niños para dar credibilidad a sus matrimonios fraudulentos con hombres adinerados. Pero lo extraordinario no fue el descubrimiento del engaño, sino lo que nació de sus cenizas. Donde podría haber surgido odio, floreció comprensión. Donde podría haber habido división, encontramos unión. Los Herrera, lejos de arrebatarnos a Tomás, extendieron sus brazos para incluirnos en un nuevo concepto de familia. Eduardo, Carolina y la pequeña Sofía no vinieron a reclamar, sino a compartir, a construir puentes donde otros habrían erigido muros. Hoy, Tomás divide su tiempo entre Córdoba y Bogotá. Estudia música, ese talento heredado de Carolina que Marcela había intentado suprimir. Javier y Eduardo, dos ingenieros unidos por el amor al mismo hijo, han desarrollado una amistad que trasciende las circunstancias extraordinarias de su conexión. Y yo, a mis 69 años, he descubierto un propósito que jamás habría imaginado para esta etapa de mi vida. La Fundación Nuevos Comienzos comenzó como una pequeña iniciativa en el Centro Cultural La Estación, apenas un grupo de apoyo para adultos mayores que habían sufrido abuso. Pronto creció para incluir asesoramiento legal, asistencia psicológica y, finalmente, un programa especializado para personas afectadas por fraudes de identidad. Trabajamos en estrecha colaboración con la Comisaría Seccional 5A, donde la comisaria Padrón continúa siendo una aliada invaluable. El doctor Sebastián Orozco, aquel médico perspicaz que notó las primeras señales de abuso en el hospital, ahora dirige nuestro programa de capacitación para profesionales de la salud. Juntos, hemos desarrollado un protocolo de detección que ya ha sido implementado en 17 hospitales de Argentina y está siendo adaptado en Colombia gracias a la conexión con los Herrera. Mi viejo amigo, Rodrigo Zambrano, el abogado jubilado que me ayudó en los momentos más oscuros, ahora coordina nuestro departamento legal, ofreciendo asesoramiento gratuito a quienes no tienen medios para defenderse. Y mi querida amiga Inés, quien fue la primera en creerme cuando todos dudaban, organiza nuestros eventos comunitarios, creando espacios donde las personas pueden compartir sus historias sin miedo ni vergüenza. El canal Abuela Recordó nació de esta experiencia, de la necesidad de compartir no solo mi historia, sino la de tantas otras personas que han encontrado la fuerza para transformar su dolor en propósito. Cada semana traemos un nuevo relato, algunos dolorosos como el mío, otros inspiradores, todos auténticos. Historias que necesitan ser contadas para que otras personas sepan que no están solas, que hay esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. Marcela Ordóñez fue condenada a 15 años de prisión por múltiples delitos: estafa, falsedad ideológica, agresión contra un adulto mayor y complicidad en el secuestro de un menor. Vicente Rojas recibió una sentencia aún mayor, 22 años por liderar la organización criminal. La operación desencadenada por nuestra denuncia, bautizada como Operación Telaraña por la Policía Federal, llevó a la detención de otros 7 miembros del grupo y al rescate de 3 niños más que, como Tomás, habían sido separados de sus familias biológicas. Pero los números, por más impresionantes que sean, no captan la verdadera dimensión del impacto. Como Javier frecuentemente dice en sus charlas para otras víctimas de fraude, las cifras eventualmente se olvidan, las historias humanas perduran. Y es por eso que este canal existe, para dar voz a esas historias humanas que necesitan ser recordadas, compartidas, honradas, para crear una comunidad donde el silencio y la vergüenza no tengan cabida,
donde cada relato se convierta en una mano extendida hacia alguien que podría estar atravesando su propio infierno personal en este preciso momento. Si esta historia les ha tocado de alguna manera, les pido 3 cosas muy importantes. Primero, suscríbanse a este canal Abuela Recordó. Cada nuevo suscriptor representa una persona más en nuestra comunidad de apoyo mutuo y concientización. No estamos aquí solo para contar historias, estamos construyendo una red de personas que se niegan a permitir que el abuso, el engaño y la manipulación continúen prosperando en las sombras. Segundo, compartan sus experiencias en los comentarios. Cuéntenme qué les pareció esta historia, si conocen a alguien que haya pasado por algo similar o simplemente de dónde nos están viendo. Sus comentarios no solo me dan la fuerza para continuar, sino que crean un espacio seguro donde otros pueden encontrar consuelo al saber que no están solos. La sanación comienza cuando compartimos nuestras verdades. Y tercero, si está dentro de sus posibilidades, consideren apoyar el canal a través del Gracias, una forma de contribución que nos permite continuar produciendo contenido diariamente. Con su ayuda, puedo viajar para documentar más historias, mejorar la calidad de los videos y llegar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una diferencia enorme para mantener este proyecto vivo. El dinero recaudado se invierte íntegramente en la producción de más contenido y en la ampliación de nuestro trabajo de concientización sobre los derechos de los adultos mayores y las víctimas de fraude identitario. Este canal no es solo una plataforma de historias, es un movimiento por la dignidad, la verdad y la justicia. Cuando aquella mujer apretó mi brazo fracturado en el hospital y susurró amenazas, ella creía estar frente a una víctima perfecta, una adulta mayor supuestamente confusa, aislada, indefensa. Lo que ella no sabía, lo que muchos no saben, es que nuestra experiencia de vida no nos vuelve más débiles, sino infinitamente más fuertes. Termino este relato con la certeza de que, por más dolorosas que sean algunas experiencias, llevan en sí semillas de transformación. Lo que hice después de salir del hospital no fue buscar venganza, sino convertir su maldad en un movimiento de protección y concientización que ya ha ayudado a cientos de personas. Agradezco de corazón que hayan acompañado mi historia hasta aquí. Si pueden, compártanla con alguien que crean que podría beneficiarse. Revisen los otros videos del canal, donde encontrarán relatos igualmente poderosos de superación y esperanza. Y no olviden, ustedes siempre son bienvenidos en el canal Abuela Recordó, donde creemos que cada recuerdo, cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene el poder de iluminar el camino de otras personas. Hasta el próximo video, con otra historia que vale la pena ser recordada. Soy Dolores Quintana y esta es mi verdad.